allá en Venezuela, y está con nosotros Noel Alejandro Leal, que explica el por qué y cuál sería lo mejor de hace muchos años con nosotros para que su país vuelva a ser el que fue. La luz de Latinoamérica y de la libertad de los países latinoamericanos. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Sí, Jenny te está saludando. Un beso grande. Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahí, en donde, no puedo decir, ahí donde estás, Venezuela, en la calle? Bueno, profesor, hay una palabra que define, ¿no? Que es dolor. Pero cambiémosla por rabia, cambiémosla por esa rabia de ver a nuestro país destruido, y esa rabia que da ver que esa destrucción continúa avanzando, y esa rabia que da cuando nos enfrentamos a que aún gran parte del país está sumido en una profunda inmadurez política y con una necesidad absurda de buscar refugios, de mentirse, de esconderse en fantasías, de aceptar cualquier nuevo escándalo ridículo, cualquier cantidad de cosas para no terminar de asimilar nuestra realidad y nuestras oportunidades. Y es allí donde ese sentimiento de dolor, si todos lo transformamos en rabia y hacemos hacemos acopio de esa rabia en el sentido de esto me pertenece y me lo quitaste, esto yo lo adoraba y lo destruiste. Si hacemos acopio de eso, es una fuerza que cambia las cosas. Siempre hay que enfrentar las cosas, se dice que hay que enfrentarlas con amor, No, hay un momento en que hay que sentarse con la realidad. Y la realidad es que el socialismo mató a Venezuela. Hay una Venezuela que murió. Entonces, pero hay otra Venezuela que puede renacer. Para que esa Venezuela pueda renacer, van a ser a través de una cicatriz. Para que esa Venezuela pueda vivir, tiene que buscar que esa cicatriz no sea profunda. Ya bastante daño hay. Para que esa Venezuela pueda vivir y caminar de nuevo hacia el mañana, tiene que hacerlo con pasos claros y sólidos. Entonces, si algo puede enseñarnos este dolor y esta rabia, es todo lo que está mal, todo lo que tenemos que corregir y todo lo que tenemos que dejar atrás. ¿Sabes que algunas veces las circunstancias, como siempre digo, de afuera las cosas son más cómodas? Uno se pone a pensar cómo se puede subsistir con esa condición de vida. No es fácil. Y recién estamos leyendo nosotros un papel que hizo un médico aquí, decía de que según cómo es el mundo de afuera, así son las enfermedades físicas que le producen al cuerpo humano. Y yo me pregunto el desastre que estará haciendo este tipo llamado Maduro, delincuente, narcotraficante, a millones de personas llamados venezolanos que lo está matando. Pero no para ahora, para quien sabe el resto de su vida. Sí. Vivir una vida, aunque se mejore, en condiciones de enfermedad permanente. Sí. Y yo me voy a preguntar, a ver, yo capaz que no entiendo esto. Quiere decir que todo esos delincuentes que tienen el control de Venezuela, incluidos los cubanos, por supuesto, eso es el paquete. Yo me gusta preguntar, ¿uno sería una mala persona si cuando vaya a caer en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, pueden estar en condiciones de tomarlos presos? Habría que juzgarlo y había que tenerlos presos 10 años o
o habría que poner la pena de muerte para todos estos, porque esos son asesinos, sí, y son delincuentes, y tienen todo, hay que dejarlos vivos. Digo, yo me pregunto, ¿por qué? Y porque entonces saldría Zapatero y diría que la culpa no la tiene Maduro, pobrecito, no la tiene. La tienen los Estados Unidos para ponerle presiones. Y yo me hago esta pregunta, Zapatero también está incluido en el paquete de Maduro. Claro. Y la OEA dice gentilmente, yo no sé, el que le dice, la OEA recomienda a Zapatero que no sea imbécil y que no defienda a Maduro. Hace falta aclararlo eso. No sé si me explico. Lo obvio no se puede aclarar. O hace falta a los seres humanos decirle que el tipo es un imbécil. O decirle que el individuo está defendiendo a Maduro. Bueno. Esa estupidez de noticias, esa estupidez de querer saber que los demás son idiotas que no se dan cuenta. Y hay que aclarárselo. Bueno. Y te sale otra noticia en Chile donde juzgan a los tipos que atacaron a los comunistas y ya no los metieron presos 15, 20 años ahora. Y yo me pregunto, no estoy diciendo que esos tipos que mataron a otros seres humanos no tengan que estar siendo juzgados, pero y como y a Maduro, a Fidel, a mucha gente que está defendiendo el socialismo, tampoco hay que decirle nada, ni sacarle los beneficios, ni sacarlo afuera, porque esos tipos quieren la destrucción de mi familia. No es que quieren otra cosa. Lo hacen por estúpido, lo hacen porque no saben, lo hacen porque están dolidos o programados por el comunismo cuando venís de un país comunista. Por eso me pregunto, yo cuando veo esta noticia, que entonces a nosotros por defenderse de estos que futuros Maduro lo meten preso, y Maduro mata a los ciudadanos, no uno, millones que se están repartiendo por el mundo, muertos de hambre en la ruta, prostitutas que tienen que hacerse para poder comer. Y yo me pregunto, estos tipos que van a las reuniones políticas, ¿con qué cara dicen estas cosas que ya están tan sabidas, no? ¿Y qué hacen? Porque lo importante no es decirlas, sino qué estás haciendo para resolver el problema. Profesor, fíjese, usted hace dos acotaciones que son muy importantes. Hay que repetir lo obvio. Sí, hay que repetir lo obvio. Y en ese ejemplo que usted colocó en el caso de Zapatero, que Almagro se esté dando cuenta que su camarada Zapatero es un imbécil, es algo realmente ridículo. Parece que, porque es ese mismo enfrentarse a una verdad que le está dando desde hace rato cachetadas a Almagro, de que todo lo que él creyó, todo lo que él luchó, todo lo que él aportó, todo lo que él hizo en pro del socialismo, hoy lo golpea, ¿no? Entonces lo golpea porque es una gran comunidad de imbéciles. Vamos al primer punto real. Chávez es un genocida, siempre fue un genocida. Chávez llegó matando. Chávez montó la Constitución del 99 para acabar con el Estado de Derecho de Venezuela. Chávez generó toda la crisis de abril del año 2002. Chávez ordenó matar. Chávez hizo el Maizanta, que es un esquema de apartheid, un crimen de lesa humanidad. Chávez destruyó y sembró comunismo. Chávez sembró comunismo por toda Iberoamérica, pero Almagro lo tenía como un estadista. Se refería a Chávez como el gran estadista, el político más importante de América Latina en los últimos 50 años. Entonces, de imbéciles están reunidos todos allí, siempre han sido camaradas. Decir que Zapatero es un imbécil, darse cuenta de esa realidad ahorita, no lo viste durante los 8 años de gobierno en España. Entonces vamos a ese punto, porque parece que lo obvio hay que repetirlo, para que se entienda que quien no vio que Chávez era un genocida, quizás esté pecando del mismo grado de ser un imbécil. Porque para mucho tiene que pagar Almagro, todavía, para poderse merecer el respeto de muchos venezolanos. Porque el daño hecho vistiendo a ese genocida de estadista nos puso aquí. Ahora vamos al otro punto, profesor.
aparte de ese señalamiento de lo obvio que hay que estarlo recordando todo el tiempo, Chávez fue un genocida comunista que hizo todo el daño que le dio la gana gracias a personajes como Almagro, que hoy son pateados por su propio partido, por sus propios camaradas, porque está viendo que esa realidad de ese monstruo socialista mata, mata, mata. Pero él sigue siendo esa izquierda vegetariana y cree en Allende y tiene que tragarse sus palabras frente a las realidades de lo que sucede cuando ve que ese aluvional de lo que no quiere reaccionar frente a la realidad que es lo que está viviendo Venezuela, le dice, oye chico, no, por ahí no es, tenemos que seguir en la mentira del diálogo, entiéndelo, si no, no. Y entonces hoy Almagro es pateado hasta por su propio partido, por el partido que lo hizo canciller del guerrillero Mujica, por el partido que lo llevó a la Secretaría General de la OEA. Le dice su propio partido, no, no te vamos a apoyar para la reelección en la OEA. ¿Por qué? Porque así pagan sus camaradas. O obedeces la línea salvaje de lo que nosotros queremos hacer para destruir naciones, o por favor quítate del medio. Y eso es lo que le están haciendo a Almagro. Y él sigue sin terminar de entender esa gracia. No es posible llegar a esa edad y no entender una realidad. Entonces, dime, Jenny. Una consulta. ¿Por qué ahora el cambio de Almagro? ¿Qué fue lo que hizo que ahora se diera cuenta todo lo que está ocurriendo? Porque lo supo siempre. ¿Por qué ahora sale a defenderlo? Mira, hay un momento en que estas personas, este gen socialista, les pone como unas gringolas, ¿no? A esta izquierda vegetariana. Almagro es estos miembros de esta izquierda vegetariana que creen que Neruda y el Che no son lo mismo. Entonces, esa enfermedad está allí, pues. Entonces este hombre, que veía que Chávez estaba haciendo eso, se oculta hoy a decir, no, habían unos informes que decían que todo esto era una maravilla. Entonces, ¿qué pasó? Jamás viste la realidad. Te le quedaste ahí pegadito al informe y nunca quisiste ver la realidad. Entonces ese fenómeno sucede muchas veces y hay momentos en que los lleva a un cierto despertar, ¿no? Hay mucho comunista converso que de verdad tiene un despertar interesante. En España tenemos el caso de Germán Terre, en Colombia está el caso de Plinio Polillo Mendoza. Tienen despertares inteligentes, realmente asombrosos, y empiezan a desterrar todo eso por lo que fueron formados. Hacen momentos de cortes radicales frente a esa realidad y se dan cuenta de lo que sucede. Hay otros que no, que jamás van a terminar de entenderlo y buscan ese mismo refugio en esa izquierda vegetariana y vuelven a abrazarse en Allende y sueñan y juran que aquí que en Venezuela hubo democracia por un partido fundado por el hombre que fundó el Partido Comunista de Costa Rica. Entonces, vamos a ponernos serios sobre la realidad de ese cáncer socialista, porque la gente nunca quiere tomar el problema ideológico por los cuernos. Y al no tomarlo y al no desenmascarar esa mentira tan criminal, pasa la segunda parte de lo que hablaba el profesor. Juzgar a los que lucharon contra el comunismo. Cuando se juzga a los que se lucha contra el comunismo, es porque no se hizo lo primero y más importante cuando se desmantela el comunismo. Decir la verdad. El comunismo mata. El socialismo adormece para que el comunismo esclavice. Por eso es que es tan fundamental repetirlo y desenmascarar toda la realidad. Sí es una organización criminal, de eso no hay duda. Sí son una gran partida de narcotraficantes, de eso no hay duda. Pero tienen la patente de corso que le da el socialismo para poder hacer lo que hacen. Y después, cuando llegan, gracias a que no se dijo la verdad, gracias a que no se le enseñó a la gente que el socialismo adormece para que el comunismo esclavice, llegan al poder y juzgan a los que salvaron a su nación en su momento. Los métodos para salvar una nación regularmente son dolorosos. Regularmente simplemente va y se extirpa. Porque no hay otra manera de hacerlo, porque si no, se te convierten en terroristas, se te convierte en guerrillas, se te convierte en operadores internacionales con muchísimo dinero para poder hacer ingobernable el mañana. Y por eso es que esos métodos, esos ciclos son tan claros y pragmáticos, tan reales. Usted monta una tiranía comunista, si logra tumbar esa tiranía comunista, después vendrá una dictadura que ponga orden, implante disciplina, y todo eso tiene un costo que es duro, un costo que regularmente también lleva números rojos en víctimas. Es una realidad total, y es una cosa que no se puede cambiar.
de hoy para mañana. Las sociedades, para que evolucionen, necesitan guías. Después de evolucionar, las sociedades empiezan a caminar por sí solas. Nuestras sociedades latinoamericanas no han involucionado. La sociedad venezolana, durante el periodo chavista, involucionó muchísimo más. Entonces hay que ser muy claro frente a esa realidad para poder entender cuál es el camino de nuestro mañana. Porque no podemos seguir creyendo en fantasías si nosotros queremos recuperar a Venezuela. Es que es tonto pensar que después de esta tiranía absoluta se pueda salir a una democracia plena. Eso es una realidad clara, Jenny, y eso es algo que todavía el país no quiere terminar de entender. Siguen con un fenómeno y una inmadurez total, y sale algún fantoche a decir, no, vamos a una transición de 1 año y vamos a llamar a unas elecciones, o no, no hay ni transición, inmediatamente la ONU viene y monta una mesa electoral. Y siguen sumidos en cuanta mentira hay. No terminan de entender realidades que el mundo te está golpeando y diciéndotelas todos los días. Mira, yo valoro realmente un esfuerzo que están haciendo múltiples abogados venezolanos en el exterior sobre ir llevando la denuncia de lo que sucede en Venezuela a cuanto organismo internacional existe, en especial a la Corte Penal Internacional. Eso es importantísimo. Es importantísimo para la generación del expediente histórico sobre esa realidad. Pero ahí no hay solución alguna. La solución alguna, si llega a haber alguna solución para poder recuperar a Venezuela, que es parte de lo que hablábamos la semana pasada, de que nosotros como venezolanos perdimos mucho de nuestra oportunidad de hacerlo, y necesitamos al único socio, hay que entender el comportamiento del único socio frente a esos organismos internacionales. Ese único socio le está diciendo a la Corte Penal, a donde estamos llevando papelitos y papelitos, mira chico, conmigo no. Corte Penal Internacional, conmigo no vas. Y entonces el mundo le dice, oye, no, mira, tú no quieres estar tú vas contrario ante este proceso. Sí, pero es que ese tipo fue el que le salvó el trasero a todos en la Primera Guerra. Ese tipo fue el que le salvó el trasero a todos en la Segunda Guerra. Y ese tipo fue el que se plantó para frenar la expansión comunista. Y sabe que mañana lo va a tener que volver a hacer. Por eso es que no se va a someter a los comunistas que van a utilizar la ley para evitar la libertad. Es increíble. Entonces, si nosotros no terminamos de entender esas realidades, si nosotros nos cegamos frente a un proceso progresista y no terminamos de entender cuál es la realidad por la cual el mundo atravesó y atraviesa, si no entendemos el valor y el espacio de lo que significan las naciones dentro del concierto de las naciones, si no entendemos, si no abrimos los ojos frente a los sucesos que está viviendo nuestro mundo, sobre todo en estos últimos 2 años a nivel internacional, por uniones ideológicas, por este proceso que nos marcó desde el inicio en el caso venezolano. En 1998 yo escribí una pequeña nota, y un mes antes de que ganara Chávez, yo coloqué, lamentablemente Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. ¿Por qué? Porque hay que verlo Venezuela como parte de ese concierto de las naciones. La influencia que estábamos viviendo, lo que ya Chávez había mostrado, qué entorno se estaba viviendo. Igual que ese entorno nos marcó para el hoy, el entorno que está hoy nos marca para nuestro mañana si tomamos la decisión correcta. Si tomamos la decisión correcta hoy, nuestro mañana es ese faro que el profesor hablaba. Nuestro mañana es Venezuela. Pero si no tomamos la decisión correcta hoy, nuestro mañana es muy, muy negro. Es muy duro, pero realmente hay que entenderlo así, porque si no tomamos en cuenta los errores que han transcurrido errores por llamarlo de alguna manera, no va a ser una elección la que haga que mañana todo cambie y todo sea maravilloso. Hay que terminar con todos estos tiranos, narcotraficantes, genocidas, y empezar de cero. No es dar vuelta a la página y bueno, vamos a buscar a un líder para que nos guíe. Me parece que es mucho más complejo. Muchísimo, muy complejo. El socialismo hay que ganarlo por knockout. Knockout. Y después hay que sembrar en el país una serie de realidades.
en la explicación, eso que no se debe ocultar. Mira, al país, a nuestros países, debemos de enseñarle a nuestros hijos desde chamos, a nuestros muchachos cuando están estudiando, una cosa muy hermosa que sucedió ya hace un tiempo, que es la Declaración de Praga. La Declaración de Praga hace iguales, como hijos del mismo padre, como lo que son, al nazismo tan estigmatizado con el comunismo tan adorado. Si nosotros dejamos muy claro eso, construiremos sociedades mucho más decentes, sociedades que empiezan a amarse a sí mismos, teniendo como conciencia que para el desarrollo, para la libertad, hay que ser responsables como sociedad. Porque mientras nosotros nos señalemos que ese cáncer va a venir a matarte mañana, volveremos a repetir este ciclo. Si nosotros no le decimos al país que el daño que hemos vivido hoy es muy profundo, no se va a avanzar. Todavía hay venezolanos que no entienden el nivel de destrucción que está asumida Venezuela. Venezolanos viviendo aquí, Jenny, profesor. Hay millones de venezolanos viviendo aquí que siguen sumergidos en burbujas de fantasía, a pesar de que pueden estar hasta pasando hambre. Es realmente absurdo porque la revolución rompe la lógica, acaba con cualquier manera de pensar de forma correcta. Te pone tanto tiempo a pensar que tienes que sobrevivir que no te tomas un segundo a pensar en que tienes derecho a vivir. Y ese derecho a vivir es el que abre las oportunidades y es el que entiende que para ser libre hay que ser responsable. Y para ser libre, primero hay que saber nuestra verdad, para saber qué nos trajo aquí, qué nos puso aquí. Sí. No, discúlpame, no, quería recalcar lo que dijiste, para ser libres hay que ser responsables. Eso es, parece tan simple, pero creo que debe ser demasiado complejo como para que se pueda llevar a cabo tan rápido. Por eso, y ahí es en donde está el resto de la gracia. Cuando tú no puedes pedirle a un colectivo, a todo un país, que de un día para el otro sea responsable de cada uno de sus actos y listo, vamos a apresar un proceso evolutivo como sociedad y toda la sociedad se maneja sin gobierno y mañana listo, ya todos ustedes entendieron y listo, ya pueden venir a votar por cualquier otro de los fantoches que hicieron posible esta desgracia. No, para que se haga responsable una sociedad, primero lo hace una nueva élite dirigente, un nuevo liderazgo que va formando ese país, va buscando dónde sembrar los pilotes firmes en una sociedad, para que esa sociedad encuentre en esos pilotes un lugar donde crecer, donde apoyarse, dejar la inestabilidad, sentir seguridad. El Estado te brinda esa seguridad, ya te logras ser responsable de tus actos, ya te vas haciendo responsable de la sociedad, ya te vas haciendo responsable del Estado. Entonces, la fuerza necesaria para que el Estado no se desintegre empieza a ser parte de fuerza de la unión de un país como sociedad, de una sociedad que evolucionó. Pero eso no es de un día para otro. Eso es un trabajo que va por un gran trabajo que tiene que ser implementado por ese nuevo liderazgo que tiene que estar muy claro sobre el daño que hace el socialismo. Si eso no lo tiene claro, si ese liderazgo cree simplemente que lo que estamos viviendo aquí es un mal gobierno, si este liderazgo nunca quiso entender la realidad de que no existía salida ni jurídica, ni electoral, ni legislativa, si ese liderazgo pretende manejar el mañana con ese mismo tipo de pensamiento, lo único que vamos a hacer es abrirle las puertas del infierno a más izquierda carnívora, con otra carita. Lo que sorprende las estadísticas que vayan, no sorprende, ya que no creo que se sorprenda para nada uno cuando escucha noticias, porque según la última estadística que se dio en Amnistía Internacional, se calcula que hay 89 homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Más, 3 veces más que Brasil, y que de alguna manera esto están demostrando un camino que, por ejemplo, las muertes que hay, que
que supuestamente son para delincuentes también son para aquellos que ellos creen estar en contra. Claro, profesor. Mezclan las cosas, son asesinos, son de alguna manera apoyados por los otros socialistas del mundo. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo te podría decir? ¿Cómo es posible que en Estados Unidos tengamos socialistas del Partido Demócrata apoyando y candidatos que están surgiendo? Es que nosotros los latinos somos de tendencia socialista, parecería que sí, pero yo estoy viendo que la gente que nos rodea y que hablamos, le quieren poner que los latinos son socialistas, que apoyan al Partido Demócrata, y resulta que lo que estadísticas yo tengo es todo lo contrario. O sea, ellos trabajan desde las sombras y nadie les dice nada. Y esa es la clave. Ellos saben muy bien el trabajo que están haciendo porque saben manipular a una población que no tiene noción de la verdad. La verdad nos la enseñan desde niños. La verdad es muy clara y nace con uno. Cuando usted de niño tiene un juguete y te lo quita el niño al lado, tú le dices, no, mío. Y ahí se entiende el principal camino. Mío. Esto es mío, mi propiedad. Eso no hubo que inculcarlo ni siquiera, es algo natural. Esto es mío. Pero después vienen y te dicen que no, mira, vale, eso no es tuyo, vale. Vamos a una cosa maravillosa, nueva, que es la propiedad social. Todo es de todos. Y entonces, ¿quién lo cuida? Y entonces, ¿quién invierte? Y entonces, ¿quién desarrolla? ¿Y cómo censuras al que lo dañó? Entonces vienen una cantidad... ¿Cómo lo limpian? Exacto, vienen una cantidad de formas que son absolutamente naturales, que no tienen ni siquiera por qué preguntárselas. No tienen ni por qué generar la pregunta. El asunto es que también, de aquel lado, te generaron una cantidad de fantasías para tumbar la responsabilidad frente a eso que es tuyo. Pero si Obama, nuestro presidente, apoyó al hermano de Fidel y se fue a hacer las paces, sabiendo que con ellos o es socialista, demócrata, o si no, él sabe que con los comunistas no se puede hablar. No, es que él habla con los comunistas porque es el único idioma que él entendía, es el idioma que él facilitó. Profesor, fíjese que lo que estamos viendo, vimos, hay un caso ahorita que es tan interesante que es el caso iraní. El caso iraní se va a ir desarrollando de una manera increíble. Con Obama se logró que Irán se esparciese, generase tanta fuerza, tanta control, tanto financiamiento de distintos grupos de estructura terrorista en el mundo, incluyendo los que hacen vida en Venezuela, durante el tiempo de Obama favoreciendo a Irán. Irán está a punto de una gran revuelta, una revuelta que puede dar por fin al traste a la revolución que encabezó Khomeini. ¿Por qué? Porque simplemente ya se está hablando serio, ya no se está hablando con el comunista, ya no se está hablando con el fanático, se está hablando frente a la verdad. Esto no se puede tolerar. Y eso hace que un pueblo se levante. Pero si aquí no se dice que esto no se puede tolerar, sino que se dice, vamos a sentarnos en una nueva mesa de diálogo y vamos a llamar a un nuevo proceso electoral. Vamos a sentarnos en otra mesa de diálogo o vamos a ir a acudir a los organismos internacionales que desde el 2002 reciben denuncias por crímenes de lesa humanidad ejecutados por el chavismo y no hay ni un solo expediente abierto que le ponga fin a esta desgracia. Desde el 2002, en esos organismos internacionales reposan documentos donde queda demostrada la persecución política, la tortura, el asesinato ejecutado por el chavismo. Y todavía vamos a seguir esperando que estos organismos internacionales hagan algo, por favor. Entonces hay que ser muy serios con respecto a lo que se quiere para poder accionar en consecuencia. Si se quiere libertad, entendamos cuál es el único socio con lo que podemos trabajar y qué es lo que se necesita hacer
como nación. Como nación tenemos que despertar, tenemos que entender lo que está sucediendo en el interior del país, lo que está sucediendo en los Andes del país de nuevo está bramando por el despertar del resto de Venezuela. Frente a eso, seguimos con la misma crisis del gran logro de la oposición y el gobierno. La ausencia visible de ese liderazgo que pueda tomar este buque mañana después de eliminar la estructura de la revolución. Este buque que es Venezuela no se puede quedar sin timonel. Necesita pensamiento que lo pueda llevar hacia un puerto seguro. Necesita visión y necesita un concepto ideológico claro para poderlo llevar a ese puerto seguro. Y eso la revolución, este proceso socialista, gobierno y oposición, logró quitarlo totalmente de las posibilidades de la visión general del colectivo. Y es allí quizá el problema más grave que se enfrenta a Venezuela hoy. No es ni siquiera para poder asegurar la reacción, no es ni siquiera la fuerza del venezolano en la calle. Para asegurar la reacción se necesita algún tipo de referente que pueda sentarse para esa negociación bilateral para la construcción de nuestro mañana. Y es allí donde tenemos el más grande problema hoy. Noel, mientras vas hablando voy escribiendo parte de las cosas que decís. Gracias. Y alguien dice, Almagro combatió a Chávez desde que fue canciller. Pregunto, ¿el mismo Almagro que pidió a Maduro honrar a Chávez aceptando el revocatorio? ¿El mismo Almagro que dijo, Chávez cambió completamente la arquitectura de las relaciones en nuestros países? ¿O Chávez reinventó Latinoamérica? ¿O Chávez era una extraordinaria personalidad de las Américas de dimensión mundial? Mira, la gente se fanatiza de una manera con estos personajes. Bueno, fíjate que yo puedo entender a alguien que quiera mentirse de esa manera con respecto al Almagro. Puedo entenderlo porque el Almagro está poniendo carne en el asador. Pues vamos a decir la verdad, el Almagro está poniendo carne en el asador porque el tipo ya se jugó hasta su puesto. Pero se lo está jugando de manera incompleta, repito. Si tú me sigues calificando esto como dictadura, no, esto es tiranía comunista. Es importante. Si tú sigues calificando esto como nada más organización criminal y no que son tus camaradas socialistas los que lo hicieron posible, no. Si esa persona se quiere mentir, miéntase. Pero es que aquí llegan a niveles de aberraciones totales. Fíjate, existe ese personaje que es Luis Ortega Díaz, que es una criminal de lesa humanidad. Criminal de lesa humanidad. Y utilizó el aparato maizanta de persecución política, apartheid, crimen de lesa humanidad, entre tantas otras cochinadas que hizo. Ella, nosotros, el 80% de los presos políticos que hay en la actualidad y todos los que hubiesen, y el 100% de los del pasado, son su absoluta responsabilidad. Pero que hay gente aplaudiéndola. Aquí está toda la estructura política y comunicacional aplaudiendo a semejante criminal. Entonces, por favor, que este señor vaya a creer lo que quiera. Esa es esa inmadurez que nos tiene aquí. Pero es que Luisa Ortega no es una inocente niña que ahora se dio cuenta que las cosas iban mal. Ella fue partícipe. Total. Ella fue partícipe y ejecutora. Entonces, si usted quiere construir el país del mañana con eso, no, así no se construye el país del mañana. Para que una persona que colaboró pueda participar en la construcción del mañana, tiene que referirse a un caso muy específico que también está en nuestra Latinoamérica y que mucha gente no lo tiene claro en la historia. Revisen quién era Augusto Pinochet en los tiempos de Allende. Revisen con quién paseó Chile durante 47 días Fidel Castro, para que sepan quién es Augusto Pinochet y lo que tuvo que hacer para poder lavar sus culpas de haber participado en esa desgracia. Eso es lo que cambia las cosas. Decir la verdad y hacer lo posible para que se ejecute la verdad. No decir una media verdad, hacer florecer mentiras y querer parecer pristino. No, eso no se construye así un país. O de repente la señora esta, Luisa,
para evitar futuros problemas cuando esta tiranía caiga, se dio vuelta antes de tiempo. Eso es absolutamente válido, pero es que ni siquiera se queda allí. No, es que hay todo un aparato que la quiere vestir de dirigente de la transición del mañana. Porque según estas bestias, la transición tiene que ser de manos del chavismo. Es que aquí hay una enfermedad terrible, Jenny. Profesor, aquí están empeñados en que el país quede sepultado bajo la asquerosa lápida del chavismo. La oportunidad que tiene Venezuela de despertar, de dejar toda esa basura, toda esa cosa asquerosa atrás, es total, es gigantesca, es enorme. La oportunidad, porque está todo señalado, es socialismo, es colaboracionismo. Llegamos aquí, son 20 años, por favor. ¿Cómo no despertar frente a esa realidad? ¿Por qué no se ha podido despertar? Porque es esa misma estructura la que sigue dirigiendo el país. Esos que entregaron el Congreso de 1999, en 1999, el Congreso recién electo en el 98, todavía siguen siendo candidatos a algo. Es increíble. Pero es impensable que se pueda salir del chavismo con chavistas. Ya está, es una cosa que es lógica, pero durante todos estos años estuvieron combatiendo el socialismo con más socialismo. ¿Y qué generaste? Esto. Sí. Y se llega es cuando se... Mira, hay gente que no solo no es que no se escarmienten en cabeza ajena, que sean incapaces de leer hasta la historia contemporánea, que sean incapaces de recordar lo que les pasó la semana pasada, porque eso pasa. Es increíble. Pero cuando tú tienes esa absoluta incapacidad de pensar, porque las hay, ¿cómo sales a aplaudir y cortarte las venas? ¿Dónde está el raciocinio de que por lo menos, oye, cállate y piensa? Tú sabes que yo hay un chiste que yo siempre comento mucho, porque no es un chiste, fue una realidad, y de ahí sale ese chiste. Me llamó una persona que votó por Chávez, luego por Arias Cárdenas, porque según él dejó de ser chavista, luego creyó en Rosales, luego votó por Capriles una y otra vez, creyó en Leopoldo, ahora se confiesa María Corinista y me dice que es importante tener coherencia. Entonces, pero la tiene. Sí, tiene la coherencia del absurdo, tiene la coherencia de quererse mentir, tiene la coherencia, y es una cosa salvaje, Jenny, y bajo esa realidad vivimos, y bajo esa realidad quieren que la gente que despertó vuelva a sumirse en esa mentira, porque eso es lo que hacen los degeneradores de opinión, decirle a la gente que esa mentira es la correcta, que esa posición, que ese comportamiento de veleta, que esa falta de seriedad frente a lo que estamos viviendo, que ese no entender nuestra realidad, que aquí no hay ningún problema ideológico, que aquí esto solo es un mal gobierno. Frente a esa realidad llegamos aquí, llegamos a esto de lo que queda de Venezuela. Y ahora esto de que Maduro le va a pedir a la ONU 500 millones para repatriar venezolanos, obviamente esos 500 millones no son para repatriar venezolanos, pero ¿hay alguna posibilidad de que se los puedan dar? No lo pongo en duda, ¿vale? No lo pongo en duda, más teniendo en cuenta que por lo menos la presidenta de la Asamblea General de la ONU es una ecuatoriana que calificó a Maduro como el mejor presidente del mundo. Pero eso era broma, supongo. No, ella fue hasta canciller del Ecuador. Bueno, la Bachelet, ¿para qué vamos a hablar de Bachelet? ¿Y para qué vamos a hablar del presidente de la Internacional Socialista que funge en la actualidad como secretario general de las Naciones Unidas? Quizás no le den 500, le den 1000. Wow, yo cuando lo leí pensé que quizá no hubiese posibilidades de que se los dieran, pero si decís que sí, es que 500 millones más para sus arcas. Es muy posible porque entonces le darían la razón a Maduro con respecto a que el venezolano huyó por lo que dice Zapatero. Y así, porque son todos estos camaradas quieren seguirse salvando. Mira, unos van lavándole la cara a las salvajadas de otros y otros van financiando la falta de poder de los otros para que asciendan. Y así se ha logrado este aparato. Y así la izquierda vegetariana le lava la cara a la izquierda carnívora roba y mata y financia a la vegetariana. Y así van. Y así llegan al poder. Y así frenan la libertad.
hay que decir de una manera, yo te voy a decir, sin ponernos bravos, pero Perdón, profesor. la verdad que lo hace muy bien, ¿eh? A la perfección. A la perfección, y son años de experiencia. Sí. Por eso es que yo califiqué este proceso como neocomunista. Neo, nuevo y mejorado. Ellos saben muy bien dónde se equivocaron. Ellos saben muy bien que el atropello que hizo Allende en esos 3 años no lo podían repetir. Había que hacer las cosas con más despacio. Ellos saben muy bien que no podían hacer lo mismo que hizo Ortega en aquel tiempo, que había que hacerlo un poco más despacio, que había que conseguir el resto de los socios. Y entonces eso hizo posible esto. Ellos estaban muy conscientes de todo ese aparato de inacción en el cual entró los Estados Unidos frente a Latinoamérica, porque se trabajó mucho para eso, ¿no? A la sociedad a las sociedades se le hacen daño, a la sociedad norteamericana se le hizo mucho daño también. Y entonces hacen posible que existan estos vacíos, estos espacios realmente peligrosos para la sociedad. Y llegamos a eso porque es un trabajo muy bien hecho y muy bien ejecutado. Ellos entienden que ese control social pueden conseguirlo sembrándole a la gente una serie de fantasías y aumentándole su nivel de irresponsabilidad. Y la gente se siente cómoda no teniendo responsabilidades. Y bueno, han logrado el segundo puesto en España con Podemos, y eso son lo gobierno. hizo toda la izquierda, ¿no? Y son Por supuesto, gobierno. con Maduro llevando a los personajes a Venezuela. Y son gobiernos. Y yo me pregunto, está muy bien orquestado, pero yo me pregunto, los que se supone que tendrían que defender el derecho a vivir como vivimos en Estados Unidos, a mí me parece que se están retardando un poco, porque te voy a explicar cuál es la diferencia. Tú, ante esta línea de fanáticos que tienen salarios impresionantes, porque a todo el mundo dieron dinero a montones, a Zapatero me imagino se llevará unos cuantos millones cada vez que viene. Entonces, yo me pregunto, ¿y a los otros cuando los llevan a la radio o a la televisión acá en los Estados Unidos, a los que se dicen que son, o por lo menos defienden la libertad y los derechos, resulta que no saben contestar? No. No tienen, lo único que están es que se ponen a la defensiva de los ataques de los demócratas, pero no tienen capacidad para expresar una idea tan bonita que en este momento estamos viviendo a través de esa idea. Yo no lo entiendo. No sabemos defender nosotros la libertad, no sabemos expresar lo que queremos decir. Por eso me da tristeza verlos alguna vez a los que son del Partido Republicano, que no tienen capacidad de defender sus ideas o de expresarlas para que sean entendidos por otras personas. Se hicieron prisioneros de la corrección política. Se hicieron prisioneros de esa corrección política que te dice que lo correcto no lo debes decir y que tienes que ser amplio y en esa amplitud tolerar lo que está mal. Y menos en un país en crisis. Para combatir este tipo de gente, de delincuencia, tú tienes que hablar claro, como bien tú lo dijiste siempre. Si no hablamos claro y estamos solamente atacando al socialismo, no, hay que darse cuenta de los defectos del que no es socialista y no sabe defenderse. Ahí está la clave, y eso es todo. Mira, hay una cosa bien importante que para que se pueda entender. La derecha, si vamos a ponerle el título, no tiene publicistas, no sabe hacer publicidad. La izquierda los tiene, todos. Entonces por eso pueden vender esa gran gama de mentiras totalmente salvaje y te vienen y te dicen, mira, de verdad que el socialismo nunca ha podido ser. Y vienen y te dicen, no, mira, de verdad, mira, Lenin, no, él no era socialista, Stalin, no. Fidel nunca fue socialista, aunque lo estuvieron aplaudiendo durante años por socialista. Entonces todas esas mentiras, toda esa cantidad salvaje de pendejadas, ellos saben venderlas de nuevo con los nuevos disfraces. Pues mañana es el progresismo, hoy es el progresismo, mañana será alguna otra mentira donde la gente podrá refugiarse para no enfrentar las realidades. Mientras tanto, el otro aspecto ideológico no sabe venderse porque no cree que no lo necesita.
Principalmente cree que no lo necesita. Porque hay una cosa que es fundamental para poder entender la derecha y la izquierda. En la izquierda hay una total ausencia de sentido común. Porque mientras tú creas que el igualitarismo es posible, no tiene sentido común. Mientras tú creas que un presidente obrero puede llevar adelante un país, mientras tú creas ese festival de tonterías, lo único que vas a llevar es involución, y eso muestra una total ausencia de sentido común. En cambio, el otro, el que tiene sentido común, piensa que el resto de la gente tiene, ¿no? Entonces, aquellos van a ser absolutamente manipulados por la mentira. Decir la verdad para no hacer sentir mal al otro, llega a este retraso. Y la verdad es fea, es antipática. Es esa misma verdad que puede molestar a ese señor que cree que Almagro siempre estuvo contra Chávez. Es esa verdad de los que no terminan de admitir que aquí teníamos hasta 1958 que bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez se construyó un país y que el proceso de la pseudodemocracia que vivimos desde el 58 para adelante destruyó un país. Hizo posible que llegara a esto. Sembró el camino de esto. Porque se perdió ese concepto de desarrollar al individuo en pro de su nación. Se perdió ese concepto de que primero amas a tu país, te amas a tu familia. Se perdió el concepto de familia. Y entonces cuando tú estás matando cada una de esas cosas que pueden sonar realmente antipáticas, porque ahora suena antipático hablar de familia, porque ahora suena antipático hablar de lo correcto. Y entonces se teme decir esas cosas y se pierde el ejercicio de lo correcto para tolerar la maldad. Porque ahora yo me pregunto, hay cosas tantas para hablar. Por ejemplo, está llegando, o llegó, no sé si ya lo tendrás por ahí, el buque chino para hospital. Sí, el buque chino es una gran publicidad, precisamente. El buque chino está dando vueltas por el mundo en este 2018. Pasó por Papúa Nueva Guinea, terminará la gira programada para este año precisamente en Ecuador, debería estar en Ecuador para finales de noviembre. El buque chino tenía programado haber llegado a Venezuela hace más de 4 meses, no llegó porque han encontrado distintas emergencias en otros países, emergencias reales de salud, y China está haciendo su publicidad para hacerse ver como una potencia responsable. ¿Por qué? Porque quieren dejar de ser esa cosa que siempre fueron una cosa cerrada allí y están empezando a exportarse como una potencia responsable, como parte fundamental del concierto de las naciones. Están haciendo bien su trabajo y en su trabajo aprovecha esta organización criminal que tiene Venezuela para poder gozar de un halo de impunidad y poderle vender al mundo ese halo de impunidad. Mira, esos gringos me quieren invadir, pero no pueden porque aquí están los chinos. Mira, esto es una maravilla. Y los chinos nos cuidan. Entonces, esa llegada del buque chino tiene que enseñarnos otra cosa muy importante con respecto a lo que es el socialismo y nuestra soberanía. Cuando el deslave que vivió el Estado Vargas en 1999, el Estado Vargas quedó absolutamente destruido. Eso fue horrible. La cantidad de víctimas, jamás vamos a tener los números reales. Ese 15 de diciembre marcaron 2 cosas espantosas de nuestro país: la asquerosa constitución que tenemos y el deslave. Pero frente a esa desgracia del deslave, tuvimos una oferta gigantesca de ayuda. Los Estados Unidos mandó un buque gigantesco con no solo las posibilidades de la atención médica, sino también con posibilidades de reconstrucción. El planteamiento era generar de nuevo la carretera y hacerla mejor. El planteamiento era abrir los espacios para evitar futuros deslaves o que los deslaves tuviesen corrientes para donde poder caer sin afectar a las zonas urbanizadas. El planteamiento era reconstruir el Estado Vargas, un Estado completo que fue destruido por ese terrible catástrofe natural. Pero lo que hizo Chávez fue refugiarse en la soberanía que él le entregaba a Cuba y rechazó la ayuda para entregar a Venezuela al imperio del absurdo comunista. Bueno, a lo que voy, saben venderse. Saben hacer. Esto es lo que están haciendo, y la parte, digamos como tú dices, o la derecha o centro derecha, no sabe defender, no sabe expresar con claridad, no hay creatividad, y entonces digo, tenemos una gran falla. Es una falla grande. No hay hombres pensantes, no hay hombres creativos, por decirlo de alguna manera. Repiten
lo mismo y se defienden, pero no saben cómo enfrentar al comunismo, no saben cómo enfrentar, le ganan siempre, le ganan el primer paso. Sí, porque también tienen una cosa a favor, cuando usted se presenta a luchar, por lo menos yo no soy amigo de debatir el socialismo porque lo considero antinatural, y lo antinatural no se debate porque se legitima. Pero cuando alguien decide hacer eso, lo hace dentro del marco del socialismo. No solo aceptando el debate de lo antinatural, sino que seguramente lo va a hacer en un medio de comunicación donde el degenerador de opinión que presta la tribuna comulga con las ideas socialistas. Entonces, por supuesto, no solo se está enfrentando al enemigo, sino al socio. Y eso es lo que hace posible que esa realidad sea tan grande. En Venezuela, había gente que creía que al colocar a los partidos socialistas inscritos en la Internacional Socialista, a todo el movimiento socialismo que hizo posible esto, como oposición al gobierno socialista, se iba a ir a algún lado. Entonces, si nosotros no terminamos de comprender el fondo ideológico de esto, no vamos a encontrar el instrumental necesario para ponerle fin y poder cortar, curar la herida. Curar la herida, profesor. Venezuela está muriendo. Es eso, volvemos al principio. Es ese dolor que tenemos que convertir en rabia pura para poder recuperar nuestro país. Sí, dicen que muchas veces, no voy a decir, pero muchas veces dicen que hay que llegar al fondo para salir del problema. Y los países no tienen fondo, profesor, que eso es algo que ni la economía, los países en economía no tienen fondo, por lo tanto los países no tienen fondo hasta que se desmembran. Y sí, hay gente que está esperando que exista un real genocidio salvaje para poderle reclamar algo a la comunidad internacional, o hay gente que le ha sembrado la idea de que un proceso secesionista es lo que necesita lo que queda de Venezuela para poder sobrevivir por parte. Y hay una cantidad de gente que está muy lejos de lo que es la solución, porque todavía no entienden lo que vale Venezuela, lo que significa Venezuela históricamente, y todavía no creo que lo vayan a lograr entender, porque hay que amar esta tierra, hay que sentirla, hay que creer en ella, valorarla, darnos cuenta de lo que es, de lo que importa, de nuestra ubicación geopolítica, darnos cuenta de nuestra tierra y de lo que ha parido esta tierra en lo bueno y de lo que ha parido esta tierra en lo malo para dejar lo malo atrás. Mi querido, ya hemos llegado al fin de la hora. Un abrazo, yo te voy a decir, muy cariñoso, un afecto para todos ustedes y a luchar de ir de buena manera, sino a pensar y a ser creativo, porque sabemos que todo va a volver a su redil. Ojalá sea lo más pronto posible. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches.